Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro de académicas, en el espacio académica que nos ocupa el curso de verano de Introducción a los Derechos Humanos. A lo largo de este curso hemos estado viendo las distintas intensidades, matices y composiciones sociales, económicas y políticas y culturales que tienen los derechos humanos. Comenzamos con el profesor Raidel Caudiel Peña, quien nos introdujo en la complejidad de los derechos humanos, y luego tuvimos un tema con la profesora Juliana Rodríguez Patarroyo, donde nos expuso el modo en que los derechos humanos, la naturaleza y la composición de los derechos humanos, y sobre todo el sistema interamericano de justicia. Y la semana pasada estuvo con nosotros el profesor David Gamboa, acercándonos a las complejidades del sistema internacional de derechos humanos y sobre todo cómo hacer una labor de incidencia. Y hoy vamos a tener un encuentro de cierre. Lamentablemente teníamos invitado a dos profesoras. Una de ellas está en Cuba, que es la doctora Lina Bárbara Hernández López, y no puede estar con nosotros por todos los problemas de internet y de represión que sabemos que se ejerce sobre su persona. Y una profesora nicaragüense que no hemos podido contactar con ella al inicio de este encuentro. Por tal motivo, yo voy a estar tratando de valorar desde mis observaciones en mi camino de investigación, mi corto camino de investigación, la situación de los derechos humanos en la región, pero sobre todo haciendo un énfasis en Cuba, que es el caso que más conozco y domino, pero sobre todo esa relación entre la academia, la comunidad intelectual, cultural y la autocracia. Primero, quisiera comenzar con una primera idea. ¿Cómo es la situación de los derechos humanos en la región, en América Latina, al día de hoy, y en particular en el caso cubano? Primero, asistimos a una realidad triste para quienes creemos en la democracia y en los valores fundacionales del sistema internacional de derechos humanos, una realidad de reautocratización en el continente frente a aquellas décadas de finales de los 80 y de los 90, donde asistíamos a procesos de democratización, como puede ser el caso chileno, el caso argentino, que mucho con anterioridad, los acuerdos de paz en América Central, los procesos de redemocratización y fortalecimiento de la democracia en otras sociedades que habían vivido conflictos, como puede ser el caso peruano. Y llegamos entonces a los 2000 con el ascenso de los populismos de izquierda y del socialismo del siglo XXI, con el caso de Correa, del MAS en Bolivia, del Correa en Ecuador, del MAS en Bolivia, el retorno de Daniel Ortega al poder en Nicaragua, el proceso de llegada del chavismo al poder, en primer momento hasta el 2014 con Hugo Chávez, después con Nicolás Maduro, y el caso cubano, que es la autocracia más antigua del continente, que hubo algunos intentos amados de reformas tímidas dentro del aparato del Estado, pero que solo demostraron procesos de reautocratización constantes. En esta situación llegamos a la década actual, luego del ascenso de algunos gobiernos de ultraderecha, como puede ser el de Jair Bolsonaro, como puede ser el proceso de autocratización que se está viviendo ahora mismo en El Salvador con Nayib Bukele y todas las violaciones a los derechos humanos y el encarcelamiento de personas sin el debido proceso, la situación de los ataques a la prensa, el proceso de reautocratización que se ve que va despuntando en México, un Morena que nos recuerda los tiempos autocráticos del PRI en décadas pasadas. Y luego tenemos casos que son preocupantes, como puede ser el propio caso argentino, aunque ha sido un gobierno democráticamente elegido, pero que manifiesta algunos rasgos autoritarios. Frente a esta situación tenemos las tres autocracias del continente, ¿no? Tenemos Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ese es el del mal
que sigue gobernando entre Caracas, Managua y La Habana. En esta situación asistimos también a una academia que se muestra, muestra distintas intensidades. Una academia que por un lado se muestra complaciente con la autocracia, y yo quisiera en esto señalar el caso de Claxo, que no me canso de señalar y de apuntar. Es el caso que yo creo que sigue siendo más triste, porque el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es lo que contiene sus siglas, fue una organización creada para apoyar a académicos perseguidos ante los regímenes de seguridad nacional, y al día de hoy vemos la presencia de los académicos de Claxo en Cuba, como puede ser el propio caso de Pablo Guzmaro, legitimando las elecciones cubanas cuando sabemos que son meros ejercicios de ratificación política, o observamos otras muestras de académicos que colaboran a través de estas instituciones. Pero otro caso grave también es el de esta compartimentación de la comunidad académica, donde se disimula, donde puede haber un estallido social en Ecuador, en Chile, y porque son a gobiernos de derecha o del signo contrario al del cual no es de su apetencia, se señala. Pero cuando pasa algo en Cuba, Nicaragua y Venezuela no sucede nada. Y ahí están los hechos, ahí vemos esa postura de intelectuales que inclusive llegan a colaborar con autocracias de otras regiones, como puede ser ahora mismo el caso de las colaboraciones de académicos cubanos con el régimen putinista, que cuando la comunidad internacional y los actores democráticos internacionales están señalando a Putin como un ente autocrático internacional. Y en esa actitud quiero también declarar y señalar y analizar la situación de numerosos académicos que, por mantener privilegios, a veces puede ser entendible o no, por mantener privilegios y concesiones, callan o colaboran con la represión académica en sus países, y sobre todo señalar en este caso el caso cubano, en menor medida Nicaragua y Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela, yo creo que uno de los elementos más interesantes del caso venezolano es que, si bien las universidades públicas han subsistido bajo mínimos, la sociedad civil venezolana sigue siendo fuerte. Y en el caso de Nicaragua hay, a pesar de todas las complejidades de la represión, hay una solidaridad internacional, incluso en gobiernos de izquierda, como puede ser el de Gabriel Boric en Chile. Hemos visto todo un apoyo. Como dice un intelectual cubano, Armando Chaguacera, Cuba es la parroquia, cuando Nicaragua es el Vaticano o Venezuela el arzobispado. Nosotros somos el último punto perdido. Y en esta situación, estas comunidades intelectuales y sectores, por tal de mantener el privilegio, callan. Y callan cuando suceden cosas graves, como puede ser la represión física y psicológica de sus colegas. Yo creo que el caso más escandaloso de los últimos días es el de la profesora Lina Bárbara López Hernández, que cuando estaba siendo maltratada, golpeada, estos intelectuales no hablaron y de pronto se expresan por cualquier problemática. Ya inclusive algunos autores y otros colegas comienzan a señalar esta actitud como guanchismo. Solo me refiero a la actitud, no voy a señalar nombres, pero es una actitud de silencio, de distancia y de actuar con el disimulo, cuando realmente la represión, los sujetos que muchas veces investigan, personas que investigan los sujetos populares, las comunidades racializadas, son golpeadas, maltratadas, condenadas en procesos sumarios y callan. Esta es una actitud que vemos, porque además son muchas veces académicos que no están en el país, que hacen vida en academias, en países democráticos imperfectos, como puede ser la democracia, pero que callan con lo que sucede en Cuba. Luego está
lo que a mí me gusta llamar el caso perdido, ¿no? Que es el de los intelectuales que mantienen vínculos con la academia oficialista, que viven, que sus frijoles dependen de eso y pues o en silencio dan un mensaje de apoyo o no colaboran, y esto realmente es muy digno a pesar de los miedos y de los temores. Y luego está el sector que nucleado en torno al poder, que sabemos cuál es su actuar y su posición. En esos tres sectores yo quisiera señalar el proceso de cercanía al poder y de la academia que no colabora con la protección de los derechos humanos. Luego tenemos un grupo muy variopinto que es la intelectualidad comprometida con la promoción de los derechos humanos, en el caso de la comunidad intelectual cubana, que donde hay mucha diversidad de opciones, de posicionamientos, de intensidades, pero yo creo que aquí hay un común denominador, que es ese compromiso con la seriedad, con la libertad académica, y podemos situar inclusive proyectos de la sociedad civil como el Observatorio de Libertad Académica, el propio INCAD con nuestros cursos, Gobierno y Análisis Político, una serie de organizaciones que nuclean y crean alianzas al interior de la comunidad académica. Ahora, frente a esta situación, yo creo que hay una responsabilidad también de la comunidad intelectual de determinar, analizar y ofrecer escenarios. Y en esto, una de las preguntas que yo me hago constantemente, ¿qué escenarios políticos y sociales se divisen al corto plazo en estas autocracias y cómo creemos que pueden ser esas relaciones con las academias o los campos culturales en un sentido más amplio de la palabra? En primer lugar, yo creo que es triste, pero seguimos un proceso de reautocratización. En el caso cubano no hay novedad en el frente. El caso venezolano, esperemos y pensemos con esperanza que la democracia pueda volver al país, aunque también está el peligro de un proceso de remilitarización y aniquilamiento de la oposición, similar a lo que ha pasado en Nicaragua. Yo creo que en el caso cubano, los escenarios al corto plazo son realmente críticos. Una economía totalmente deteriorada, que una criminalización del disenso cada vez con mayor intensidad. Estamos en la víspera del 11 de julio, de estas manifestaciones, de este estallido popular que sacudió al país del día 11 y 12 de julio del 2021, y vemos cómo la crisis se agudiza, inclusive si hacemos un recuento de los factores que llevaron al estallido, vemos que siguen siendo los mismos agravados, o sea, la inflación, la ausencia de espacios democráticos, la violencia política, la crisis económica multifactorial, porque no es que... y así hasta llegar a un escenario cada vez más complejo, donde realmente en el país no hay los elementos mínimos para una vida cotidiana. En este sentido, yo creo que la intelectualidad, también esto quiero incluir a los artistas, hay un papel, un rol como actor social que genera conciencia. Muchas veces tenemos que tener claro que la gente nos tiene que leer, nos tiene que entender, y eso nos cuesta, pero yo creo que arrojar luz, arrojar conocimiento, arrojar elementos de investigación en un lenguaje potable es uno de los compromisos de la comunidad intelectual, y en esto me refiero a la comunidad intelectual crítica, disidente, que se atreve a producir conocimiento en torno a Cuba, y sobre todo porque nuestras voces muchas veces se escuchan en congresos, y cuando uno va a los congresos, sí, este mito que sobre todo que han creado intelectuales de izquierdas afines al totalitarismo, que Cuba es excepcional, que esto no sucede en Cuba, y yo creo que analizar, desentrañar lo que sucede, o por ejemplo, hay un elemento que es fundamental, las sentencias del 11 de julio, basta ver un análisis detallado de la sentencia del 11 de julio
para ver los malos procederes jurídicos, para ver el uso de la justicia con un fin punitivo y ejemplarizante, el analizar la situación social de las familias del 11 de julio, ver cómo en numerosas ocasiones son familias que provienen de comunidades populares, son sujetos racializados, el monitorear, por ejemplo, la ausencia de inversión social, la violencia política en el caso de los psicólogos. O sea, estamos ante una situación que es como una sábana que uno trata de surcir y que por todos lados abre un descosido. Y el analizar, el aportar conocimiento frente a esa realidad realmente es un deber, porque además también tenemos que pensar en esa Cuba futura, en esa Cuba que no sabemos que suceda, cuáles son los posibles escenarios que suceda, que se transforme, y se necesitan propuestas, se necesita acompañar a los actores políticos que van a ejercer el poder. Yo creo que una de las luces muchas veces de un buen gobierno es dejarse escuchar y ser acompañado por los especialistas en las temáticas que influyen en una buena gobernanza. En esta situación voy con otra idea que yo creo que es importante. ¿Por qué, a pesar de toda la situación de injusticia, de violación de derechos, de la ausencia de democracia, seguir apostando en la promoción de los derechos humanos en un contexto autoritario? Realmente, porque así no se puede vivir, porque la gente se merece una vida digna, pero también por una cuestión de coherencia, que es lo que muchas veces tenemos que preguntarnos. O sea, ¿cómo pensar una realidad donde se violan los derechos, donde la sociedad civil vive en un marco totalmente restrictivo, donde no se puede crear, no se puede opinar? O sea, en este sentido, yo creo que la labor del intelectual es monitorear. Yo creo que la labor que sobre todo en el caso cubano, es arrojar esa información que muchas veces el totalitarismo oculta, esconde, y que nosotros, con el trabajo de acompañamiento que se hace desde la academia, se puede aportar. Se puede aportar mediante el trabajo con las sentencias. Basta ver una sentencia, por ejemplo, o con o observar la realidad participante, o con los subregistros aportados por las propias organizaciones de masa, con el monitoreo de la economía. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la economía, los economistas cubanos están haciendo un trabajo muy interesante. Yo en esto les recomiendo que sigan el Twitter del profesor Pedro Monreal, donde va deconstruyendo el uso de los malos usos de la ciencia económica en la dirección del país, pero donde también hace propuestas, donde reflexiona. Y yo creo que esta es una actitud muy digna y muy coherente. O sea, con un análisis sobrio, con datos contrastables, con información inclusive aportada por el totalitarismo, porque recuerden que en Cuba muchas veces la información que posee la sociedad civil es un subregistro, porque no tenemos acceso a información verificable, de hecho, verificada. De hecho, recuerden, y aquí hay varios periodistas, que uno de los grandes problemas es que Cuba no participa de mecanismos internacionales y que no aporta muchas veces información actualizada sobre los distintos elementos que suceden en el tejido económico y social del país. Y frente a esto, yo creo que hay una opción, que es el apostar por la promoción de los derechos humanos en el contexto internacional. Como ya sabemos, Cuba ha contado siempre con el visto bueno y concesivo de gran parte de la izquierda europea, y basta ver que la propia Federica Mogherini dijo en 2017 que Cuba era una democracia de partido único. Y en este sentido, yo creo que, como nos decía David Gamboa la semana pasada, es sumamente importante realizar una labor de incidencia seria, de acopiar cada dato, de apostar. A veces pensamos que con la gran incidencia nos estamos comiendo el mundo, y disculpen el coloquialismo, pero yo creo que el trabajo sostenido, serio,
de documentación, de reflexión en torno a dinámicas concretas, y pienso, por ejemplo, el trabajo excelente que está haciendo la red de observatorios, Cuido 60, analizando la situación de la vejez, el Observatorio de Derechos Culturales, Justicia 11J, acompañando la situación de los presos políticos, el Observatorio de Libertad Académica, el Observatorio de Derechos Humanos, distintas instituciones que con un trabajo investigativo y de documentación realmente están aportando y están permitiendo Cubalex, perdón, que se me olvidaba, son muchas, realmente, lo cual es gratificante, han permitido que hoy las organizaciones internacionales de mayor alcance, tengan una postura crítica con Cuba que cambie esa visión que por tanto tiempo ha calado en el imaginario de las instituciones europeas y en Latinoamérica, porque también recordemos que hay una cierta gratitud de un sector de la izquierda latinoamericana con Cuba. Recordemos, por ejemplo, el caso de propio Luis Ignacio Lula da Silva, al expresar que los cubanos vivíamos del modo que vivimos porque era el modo que había escogido. O sea, hay una complicidad política realmente triste, una complicidad política que nos demuestra cómo las instituciones muchas veces hacen oídos sordos, pero yo creo que esto se ha ido cambiando con un trabajo sistemático, con un trabajo serio por parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil cubana. Luego, hay otro elemento que tenemos que ver, o sea, y que yo creo que es muy interesante. Podemos ver que ha habido todo un ciclo de desarrollo de la incidencia de la comunidad artística y del campo intelectual que tenemos que situarlo a lo largo de los últimos 5 años. Quisiera comenzar en el 2018 con la marcha de la comunidad LGTB, esa marcha en el Prado Habanero, que después también fue conjugada con la exigencia del movimiento animalista, que después se fue ganando en intensidad con el plantón frente al Ministerio de Cultura hasta llegar al estallido social del 11 de julio. Y en este sentido, tengo que recordar siempre que el 11 de julio es un parteaguas, porque primero nos evidenció como una generación política, como una generación ciudadana quería participar en la política, tenía una exigencia concreta, se escuchaban en las calles por primera vez la exigencia de abajo de la dictadura, el pueblo unido jamás será vencido. O sea, un propio lema que estaba en la jerga política del castrismo fue apropiado por la ciudadanía. Y frente a eso tenemos otro punto importante que fue la marcha no concretada del 15N y un pequeño ciclo de repliegue, pero que después hemos visto que se ha reintensificado con un escenario de protesta muy interesante, porque Cuba llega en el verano del 2022 a un escenario de protesta similar al que se vive en América Latina. O sea, una protesta popular, autogestionada, con prácticas como cortar calles, como protestar inclusive con sus hijos cuando saben que hay violencia policial, una protesta que ha sido organizada y capitalizada por las mujeres, conjugada además con una crisis migratoria que también ha tenido un efecto de nido vacío y que ha politizado a sectores que realmente en muchas realidades no protagonizan cambios políticos. Y hablamos sobre todo del grupo etario que oscila entre los 45 y los 70 años y que en el caso cubano vemos como con mayor intensidad, vemos cada vez más con mayor intensidad cómo participan de la política, cómo exigen. Y aquí también hay casos que fueron paradigmáticos en su momento, como fue el propio caso de Amelia Calzadilla, pero también cómo hay la creación de sociedad civil y la repolitización a través de distintos activismos que de modo directo no inciden en la política convencional, o sea, que crean disenso, que crean tejido social,
pero que muchas veces no se enfrentan de modo directo al poder. Y esto, por ejemplo, yo quiero situar el movimiento animalista, el movimiento animalista, que creo que es un referente, la comunidad LGTB, o sea, exigiendo derechos, que distintos grupos sí se han enfrentado abiertamente al poder, pero otros no. Y así hasta, y también todo el movimiento de madres que se dio pidiendo medicamentos para sus hijos, o sea, asistiendo a los ministerios a protestar, o el caso de, por ejemplo, de la niña Amanda, que pudimos ver, se pudo ver cómo involucró y forzó al poder, y así distintos modos nuevos, otros que por décadas habían permanecido en silencio, como puede ser el propio activismo de contingencia, con los sucesos del Hotel Saratoga, o con el huracán, o con tantos desastres que se han sucedido desde el 2008 hacia la fecha. Esta es la situación cubana. Pero que cuando uno revisa con otros contextos puede encontrar diversas similitudes. Por ejemplo, el caso venezolano, a mí desde la distancia y desde no ser un analista especializado, me resulta muy interesante, por ejemplo, toda la intensidad cada vez mayor que va ganando en la campaña María Cortina Machado y de Mundo González, donde vemos que la ciudadanía se hace responsable de cuidar su voto, de monitorear, de la asistencia masiva. Y yo creo que también lo que sucede en Venezuela va a ser determinante para el destino de Cuba y de Nicaragua, porque con esto quiero ir cerrando. Recordemos siempre que las autocracias hacen colaboraciones, o sea, en el 2000, después del golpe militar que se intentó dar a Hugo Chávez, la seguridad del Estado estuvo ahí apoyando, controlando, y sabemos de la presencia de efectivos de la seguridad del Estado en Venezuela. Se ha, de hecho, por ejemplo, se ha hecho contar en los informes de Naciones Unidas sobre lo que sucede en Venezuela, pero también sabemos que hay injerencia en Nicaragua, como ahora mismo hay presencia de efectivos mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania. En esta situación realmente compleja se encuentra la región, y con ello quiero dar por concluido de modo público este curso de aproximación a los derechos humanos.